Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Noche de jueves, noche especial de nuestro programa. Vamos habitualmente los días lunes, sumamos esta semana un capítulo más para que después de las noticias, pasaditas las 9 de la noche, hablemos de temas de infancia. Y vaya que es interesante el tema de esta jornada, para derribar muchos mitos, sobre todo en la previa de la Navidad, que quizás puede ser una alternativa de regalo, en fin, los viejos pascueros se pueden poner algo creativo. Bueno, vamos a hablar de un tema muy pero muy especial. Está Natalia Figueroa conmigo en este capítulo. Ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Natalia, ¿cómo te va? Hola Sebastián, buenas noches. Hoy vamos a estar conversando sobre por qué no se debe usar el andador. En este programa vamos a entregar algunas recomendaciones y principalmente información para que las familias sepan por qué no hay que utilizar el andador. Eso es así, de hecho ya lo planteamos como tesis, o sea, no es que vamos a consultar a nuestra experta en el estudio sobre si se debe o no se debe. No se debe. No se debe. El tema es que vamos a aclarar por qué no se debe. Está con nosotros la doctora Verónica Delgado, ella es fisiatra infantil, especialista en prevención, detección y tratamiento precoz de alteraciones del desarrollo para hablar de este tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, es así, pues partamos por derribando el mito de inmediato. No se debe usar el andador. No se debe, o sea, categóricamente no se debiera usar el andador en ninguna circunstancia, en realidad, en los tiempos actuales, en ninguna circunstancia. Claro, pero que antes era un habitué en todas las casas, en todas las familias. Y lo que pasa es que en el fondo probablemente cuando surgió, y de hecho el fondo el andador es un aparato muy antiguo, existe desde la Edad Media, en que probablemente también desde surgió... que el tiempo es tiempo. Un poquito después, pero probablemente surgió como una forma de mantener a los niños aislados del suelo por los peligros que implicaba el suelo, que era de tierra, que había animales, que en el fondo, insectos, y con una alta mortalidad infantil. Entonces en el fondo era como una forma de tener al niño un poquito aislado. Claro, que si se mira desde ese lado, tiene algo sentido. Exacto. Y que estaba el fogón en la mitad de la casa, etcétera. Pero hoy día no es esa la realidad y claramente es un aparato que además tiene muchas desventajas. O sea, en realidad no es bueno, no es útil, no sirve y tiene además genera una serie de consecuencias a largo plazo. No solamente a corto plazo, sino que también a largo plazo. Me queda la sensación, doctora, esto proyectando las distintas cosas que hemos hablado en este ciclo de Creciendo Juntos, que ya nos queda poquito. Estamos llegando a final del año, estamos llegando a final del ciclo y hemos hablado de el aspecto de los niños con los pañales. Hemos hablado de los aspectos de los niños con el lenguaje. Y así muchas situaciones. Da la sensación, y esto yo lo sumo al tema del andador, de que muchas veces nosotros no queremos esperar a los niños. Y de que estamos muy apurados, por ejemplo, en este caso, de que camine. Exacto. De hecho, en el fondo cuando los papás dicen, bueno, ¿por qué usa el andador? Incluso en una tesis que hicimos, en el fondo, de por qué usaban el andador junto con los efectos que tenía, los papás decían, el principal argumento era, uno, para que caminaran, para enseñarles a caminar y fortalecer las piernas, claro, que es un absurdo. Ya voy a explicar por qué. Sí, pero porque en el fondo si el niño está sano, está fuertecito, o sea, no hay que fortalecerle nada. ¿Ya? Y por otro lado, para que estén seguros. Y lo que menos están es estar seguros en el andador. Así, también el niño no se siente seguro arriba de estos dispositivos. El chico puede que se sienta seguro y de hecho en el fondo, incluso algunos chicos, si uno los ve en fotos, en videos, digamos, de andador, el chico se ve como contento, pero está absolutamente limitado en sus capacidades, por ejemplo, de explorar. Ahora, en general, el ponerlo en el andador, sobre todo si se los pone en etapas tempranas, los papás cuando empiezan a poner alrededor de los 7 meses, qué sé yo, que es muy precoz, entonces los chicos generan también una tendencia a extender la piernecita que después dificulta el tema del caminar. Entonces el niño que usa andador no solamente no camina antes, sino que camina incluso un par de meses después que el niño que no usa andador y que yo lo dejo que respete su ritmo de desarrollo. Entonces, es cierto eso que dices, que hay una presión por apurar a los niños, no solamente en el ámbito del caminar, sino que también los pañales, que empiecen a leer. O sea, si uno piensa a nivel escolar, en el fondo ya le están dando tareas a los 3 años. Entonces, ya lo hemos hablado de soslayo acá. Ya para postular a un colegio los niños tienen que dar casi una PSU a los 4 años. Exacto. Es una cosa que realmente es un poco enfermiza y eso, ojo, que aberrante, es responsabilidad de los adultos. Exacto, totalmente. exacto. Porque hay también, cuando tú le preguntas a los papás cuándo caminaron sus hijos,
Entonces, ya, no, el mío caminó al año. Ah, no, pero el mío caminó a los 11 meses. Y no, el mío caminó a los 10. Y entonces empieza como una competencia, La como carrera. que fuera más Competencia. inteligente porque caminó. Como que Y no fuera es más así. brillante, sí. Y no es así. Había quedado pendiente en lo que usted nos decía, doctora, esto de las piernecitas, de Las fortalecer piernecitas. las piernecitas, que usted dice, nada que ver con O eso. sea, una guagua sana, bien nutrida, sus musculitos están fuertecitos. Entonces, en el fondo, lo que necesita es coordinar sus movimientos para poder desplazarse. Entonces, por ejemplo, cuando uno camina, en el fondo, porque nadie analiza cómo camina porque lo hacemos automático, pero en el fondo tienes que una pierna va adelante, el brazo contrario va adelante, y en el fondo eso va muy relacionado con que antes haya gateado bien. ¿Ya? Y entonces, uno de los peros del andador, aparte del que favorece los traumatismos, es que la gran mayoría de los niños que usan andador no gatean. Entonces nos saltamos, nos farreamos todas las ventajas que tiene el gateo, que no es solamente una ventaja de motora en términos de que se desplaza, sino que tiene incluso relación con, por ejemplo, la función visual. Porque en el fondo el niño ve algo que está allá lejos, va gateando taca, 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 a buscarlo y después lo mira aquí cerquita. Entonces favorece, por ejemplo, la acomodación visual Ujú. a larga distancia, a corta distancia. Entonces esa se la pierde el niño del andador. Y hacer cosas con Ya. las manos. Hacer cosas con las manos. Sostener su propio cuerpo. Exacto. En el fondo, por ejemplo, las reacciones protectoras anteriores. O sea, todos los niños que cuando empiezan a caminar se caen. O sea, de hecho, nosotros también, si vamos por la calle también, no son precisamente regulares, también nos Probablemente caemos. nos podemos caer. Exacto. Y Pero el sacamos las andador, manos. y el andador no te asegura que Y te va a sacar la todo- mugre, y el tema es que ahí va a caer de cabeza. Exacto, porque el andador, mientras más top es el andador, más juguetitos tiene. Entonces, en el fondo, el niño aprende a desplazarse con las manos ocupadas. Por lo tanto, pues cuando está caminando, no sabe sacar las manos. Entonces, el niño que se cae más y además se pega entonces en la carita. Doctora, no están solamente los andadores, hay otros Sí. elementos que son similares. Hay unas que son como estaciones de juego, ¿no? Exacto. Que también me acordé a Saltarinas propósito se de lo llaman. de lo que usted decía, de que tienen ahí como igual que un andador, pero que no tiene rueda en el, El fondo. andador Que, sin rueda, le que decimos la, nosotros, que la, sí. la guagüita queda igual sentada y en ese Ujú. como calzoncito que trae Exacto. este dispositivo y lleno de juguetes. Ahí Exacto. y los papás los dejan ahí porque no llora y hasta duermen la siesta. Exacto, y queda ahí con la cabeza colgando. ¿Eh? Exacto. Y que termina la guagua durmiendo. Exactamente. Eso también, todo esto también Todo vale para eso, ¿no? O sea, en el fondo, de los inventos para guagua, ¿cuáles son útiles? La goma Eva, la silla de auto, la silla de comer. Y el resto, nada, o sea, ojalá, en el fondo cascabel y cosas así, pero de los aparatos, esto, el andador sin ruedas, la saltarina es funesta también. Esa que decía Natalia, que lo cuelgan de como del marco de la puerta. Atroz, porque hace mucha más extensión de la piernecita, entonces son los niños que después caminan en punta de pie. El problema es que además en todo caso le gusta. Entonces ahí también hay un tema que, Claro. que el papá dice, bueno, pero Es que a él le gusta, pero si le gusta tanto, sí, pero en el fondo si nunca lo puse ahí, no lo va, o sea, no- porque no va también a le saber. gusta fumar, pero tampoco le va a pasar cigarro. Yo les digo así a los papás también, a ver, o sea, hay Sin muchas sin cosas que me anestesia pueden las pu- dice usted. Sin pero- anestesia las dice usted. porque en el fondo yo creo que igual hay que ponerse en el lugar de los papás, porque el argumento es, sí, no, es que un ratito para descansar un poco, y mientras o para poder comer tranquilo. Sí, pero a ver, ¿dónde va a estar más seguro? En el fondo, puedo armarle un corral con los muebles. Es que ese es el tema. Me lo planteaban acá del equipo. Quizás el corral puede ser una alternativa, un corral, algo donde pueda estar más contenido con Y su ojalá juguete. suelo. Y que ahí el niño a lo mejor ahí sí solo va a poder animar a pararse Exacto. por los bordes. Porque en el fondo, si tú piensas, cuando uno pone a un niño en el andador, en el fondo lo tienes que levantar y meter en el fondo hacia el andador. Por lo tanto, cuando uno lo separan del suelo, ¿qué es lo que hace? Extiende las Estirar las piernas. piernas. Entonces llegas abajo y pisas en punta. En cambio, el pararse normal, uno se para desde abajo hacia arriba, haciendo la disociación de las piernas. Entonces te impulsas con una pierna, apoyas toda la planta y ahí te enderezas. Y hay que erguido. Ahí quedas erguido. Y entonces el mismo niño regula cómo se apoya, cómo se organiza, y en el fondo, de acuerdo a eso, es que después se lanza a dar pasito. De hecho, por ejemplo, cuando los niños están empezando a caminar, no caminan al tiro para adelante. Primero se hace lo que se llama marcha lateral. Entonces el niño va apoyado en los muebles, caminando en el fondo lado. de un lado hacia el otro. Y en esa etapa los papás que están urgidos porque caminen, entonces lo toman de las manitos y lo hacen caminar. Entonces el Va niño caminando. que está en plan de caminar hacia el lado, los pies van uno para afuera y uno para adentro. Entonces, en el fondo, cuando lo hago caminar hacia adelante, los pies siguen estando en esa misma Claro. posición. Entonces, típico motivo de consulta es que camina chueco, que se le da una patita para adentro. Entonces, es porque está en etapa de Va de marcha la mano de lateral. eso, ¿Y no? claro. Entonces, los papás no saben, yo les digo también, es que, mire, disfrute que todavía no está caminando. Porque cuando esté caminando es más agotador, porque entonces se puede meterse en más lugares. Como decía uno de los profesionales que ha estado acá en el programa durante este ciclo, cuando hablábamos, en algún minuto pasamos tangencialmente por el tema,
de darle los apoyos, de ponerle los deditos, que se afirmen los dedos. Y nos decía algo que yo lo encontré genial, que nos decía, trata tú de caminar con los brazos para arriba, ¿cómo te va a ir? Pues, y más encima apurado y con las patitas para el lado. Probablemente vaya a terminar cayéndote. Exacto. Eso es lo mismo que le pasa a la guagua. Y además que como aprendió a ir con los brazos acá arriba y a no ocupar las manos en apoyarse, ni en la coordinación del movimiento, en equilibrarse, catapluma al suelo, Claro, le cae mucho. y va a caer ni siquiera con los bracitos, sino que va a caer de boca. Por ejemplo, cuando es la abuela la que regala el andador, digo, ya, perfecto. Pero entonces, a ver, se va a caer más. Navidad, Sí. fecha de Y entonces, de ¿qué le va a regalos. pasar? ¿Dónde se va a pegar? En la nariz y en la boca. ¿Cuáles son las partes más prominentes de la carita? Claro. ¿Sangra o no sangra? Sí, mucho. Muchísimo. ¿Y qué tiene en la boca? Los dientes. Se vuelan los dientes. Entonces, en el fondo, ay, sí, de veras, pobrecito. ¿Usted lo quiere ver así con la boquita hinchada? No, pues señorita, ¿cómo? No va por ahí la cosa. Exacto. Esas son las lesiones más complejas, ¿no? Cuando se caen y se golpean, no hay otras cosas más. O sea, como consecuencia de haber usado andador. Claro, porque eso pero- puede crear un trauma en el fondo. Sí, pero caída. por ejemplo, que lo comentábamos recién, en el fondo el niño cuando va en el andador, en el fondo de partida va con el pechito empujando el andador. Y entonces ya aprende a caminar echado para adelante, por lo tanto se cae más. Pero además, ¿cuándo cambia de dirección? Cuando choca con algo. Entonces, cuando choca con algo, es el borde del andador el que choca, pero después en el fondo es él el que va a chocar. Entonces la típica gente, y eso es una de las cosas que dura hasta largo plazo, es gente que vive topándose con los muebles, el que siempre está moreteado porque se pegó en el borde de la mesa, en el borde de la cama, etcétera. Vamos a seguir hablando de este tema. Yo estoy pensando en los que tienen ahí, a lo mejor los viejos pascueros que tienen guardado el andador y que están escuchando, para ir mañana a lo mejor a hacer Si el lo trámite pueden cambiar, para que lo reemplazarlo. cambien, sí. Porque de verdad No que por una saltarina ni por un andador sin ruedas. la verdad que es lapidario lo que nos está planteando la doctora, y bien vale la pena seguir los consejos. Estamos con la doctora Verónica Delgado conversando, ella es fisiatra infantil, o sea, súper experta en el tema, además especialista en prevención, detección y tratamiento precoz de alteraciones del desarrollo. Ustedes van a ser protagonistas más adelante, a lo mejor con testimonios, con historias y también con todas las dudas, todas las preguntas que tengan, las van a poder hacer a través de las distintas plataformas de comunicación de nuestro programa. Escuchamos algo de música, Natalia, ¿te parece? Escuchemos a Julieta Venegas, que este no se llama Andar con Andador, se llama Andar conmigo. Seguimos acá en Creciendo Juntos, hablando de temas de la primera infancia, que es la especialidad de la casa de nuestro programa, los temas que habitualmente abordamos. Y hoy, este es un tema muy de diciembre, muy oportuno además en la previa de la Navidad, en que el viejito a lo mejor se la juega con algunos regalos, y aquí estamos planteando que algunas ideas no son tan buenas, como por ejemplo lo del andador y los de las estaciones de juego. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado hablando en el primer bloque en el programa, y que vamos a seguir conversando con la doctora Verónica Delgado, ella es fisiatra infantil, especialista en prevención, detección y tratamiento precoz de alteraciones del desarrollo. Van a ustedes poder mandarnos todas las dudas, las consultas que tengan más adelante, cuando abramos el espacio junto a ustedes a través del Facebook Live y las distintas plataformas de Chile Crece Contigo, que van a estar conectadas con este capítulo de nuestro programa. Doctora, hay algo que usted dijo en la primera parte que lo dejamos guardadito para desarrollarlo ahora, y que es cierto, todos los que somos papás y que hemos sido papás de guagua nos pasa ese miedo al suelo, por decirlo de alguna manera, casi como una fobia al suelo, que no viene de la mano de los niños, que los niños muchas veces lo único que quieren es estar en el suelo, pero los papás tenemos algo que se da cuando son más chiquititos con el tema de los brazos, de tenerlo en brazos, y cuando ya empiezan a crecer y cuando ya se le hace un poco la carga pesada a la mamá o al papá, con este tema de ponerlos en otras plataformas que son distintas al suelo. Yo no sé si está estudiado, pero con la experiencia suya, apelo aquí a la experiencia, ¿por qué cree que pasa esto? Porque ya no es que se van a pegar las pestes, que van a entrar los insectos, no va de la mano de eso. Yo creo que tiene que ver también con un tema de educación en el fondo y de incluso en términos económicos, porque en el fondo es como mal visto, así pobrecito niñito que está en el Está suelo. botadito. Exacto, está botadito, como que nadie lo pesca. De hecho, en el fondo yo creo que una de las, si pensamos por ejemplo en las cosas que se entregan hoy día, esto de la goma Eva, es excelente porque en el fondo es uno de los buenos inventos en términos que te aísla del frío, pero también acolcha en el fondo sin ser blando, Claro. porque en el fondo los papás dicen, no, es que lo dejo en la cama. Sí, pero la cama es blanda. O sea, por mucho que sea un colchón firme, la cama es blanda. No, y Entonces, está a lo la dejo, altura además, pues se puede y lo terminar dejo cayendo. rodeado de cojines, entonces lo dejé en la mitad o lo dejé bien escondidito en el rincón, pero la guagua si se mueve, que es lo que tiene que hacer, ¿cierto? En el fondo algo innato, se va a mover y... Que es divertida esa Claro, lógica, claro. y una lógica que no nos vamos a hacer nosotros aquí los que no, si todos más de alguna vez lo hicimos, que dejamos a la guagua al medio de la cama rodeada de cojines. Claro, porque la idea, la pretensión que tiene la mamá o el papá en ese minuto es que no se mueva la guagua. Exacto.
Exacto. Y Me entonces, pone casi como unas chancas, así que decías así como que queda tranca, como- exacto, queda como- exacto. De hecho, antes cuando se lulaba la guagua y todo eso en el fondo. Ya. Ya, y eso Pero- es esa visión es la que ha cambiado en el Entonces, hay fondo. que cambiarlo. Entonces, en el fondo, claro, ahora, si yo estoy en el suelo como guagua y en el fondo veo todos los gigantes circulando alrededor, claro, tampoco es bueno. Entonces, en el fondo, lo ideal no es tampoco que la mamá tenga al niño todo el rato en brazos, sino que en el fondo se siente con el chiquito al lado. En el fondo están los dos juntos, pero el chico está jugando, está moviéndose, está manipulando, está explorando. Sí, en el fondo, si uno piensa, el desarrollo de la inteligencia es justamente explorar el medio para poder ir viendo qué hago con esto, cómo soluciono problemas. En cambio, es como esta cosa proteccionista de yo no quiero que sufra, no quiero que le pase nada, no quiero que se pegue, no quiero nada, y entonces le paso todo en bandeja. Y tampoco quiero yo tener un Y problema. evidentemente Porque- tampoco quiero tener claro. yo un problema. Entonces, en el fondo, mientras más tranquilito, mejor. Porque O sea, eso es lo que cuando son más grandes se transforma en ponerlo todo en la tarde frente al televisor. Todo eso. Pasar el Exactamente, exactamente. teléfono. De hecho, en el andador, si tú ves a los niños, muchas veces están justamente con el teléfono, entonces doble cosa. Y eso, La pantalla es más, y eso claro, eso yo ya con todo lo que hemos aprendido en esta temporada del programa, eso lo traduzco y aquí yo soy súper duro con mis pares, con los papás y con las mamás. Es casi como una forma de ojalá que me moleste lo menos posible. Claro, porque también estoy agobiado, estoy con mil cosas que hacer, o sea, en el fondo... Que es súper entendible eso. Exacto, sí, la vida para el adulto en este momento tampoco es gentil, digamos. Ahora, ponte tú con respecto a por qué le tienen también, de hecho, lo comentábamos también, en el fondo es que el suelo es duro, y sobre todo, no, es que es de cerámica. Entonces le digo a los papás, a ver, ¿usted va a cambiar el piso cuando el niño esté caminando? No, No. muy probablemente no. Entonces, pero es mil veces preferible que conozca el suelo desde el suelo y no desde que esté caminando y se caiga. Que conozca su suelo, Su además. suelo, porque ese es el lugar donde se va a mover, donde va a vivir. Entonces, uy, en serio. Claro, pues sí, son muchas veces uno se pone en tantos escenarios y le pone Exacto. tantas cortapisas a las guaguas, además como que los chiquititos no notaran ni se dieran cuenta, si ya desde que nacen ellos van percibiendo y van tocando las texturas, el piso que está más frío. Es que en el fondo no se aprecia lo que se tiene en el contexto, en el Y eso es lo momento, que en la los niños casa, es lo que necesitan, o sea, necesitan. tener ver, ese no sé, contacto. el brillito que entró, que hay un árbol, que hay un pajarito en la ventana. O sea, en el fondo, usar las cosas que tienes. En realidad, la gente se complica. De hecho, para la Pascua, por ejemplo, ahora ya que estamos justo encima, para las guaguas chicas va a ser mucho más entretenido la caja en que vienen los regalos de los otros Que que los regalos. el regalo mismo. Sí, Entonces eso uno se pasa complica que el muchísimo. regalo de marca tanto y lo otro, qué sé yo. Y esto, Súper o sea, seguro. todas cosas con pilas y cuestiones que además se transforman en tortura para los papás también. O sea, todos estos juguetes que tienen música y que la música no se acaba nunca. Que y termina en el uno fondo- loco con la canción. Exacto. Amas Sí. cuando se le acabó la pila y no se la repone. Claro, ahora hay muchos casos que Exacto. le sacan la pila y Exacto. dicen, se acabó la pila. Se acabó la no, pila. la pila. No, está. Doctora, yo creo que a propósito de esto que usted plantea, ahí tenemos otra área que, Ujú. que es importante que la abordemos también en la conversación, que es el tema regulatorio. Es cierto que quizás estos elementos son difíciles de prohibir, o sea, prohibir la venta, pero sí que a lo mejor los rotulados sean, ya que se ha avanzado tanto en temas de rotulaciones en otro tipo de Que entregue ámbitos, la información. sobre todo en el tema de juguetes, y en el tema de juguetes, de las piezas pequeñas, en fin, cuando son los niños un poquito más grandes, pero a lo mejor en esto, más allá de la educación, que es importante y que yo creo que este tipo de programas evangelizan en ello, en poder traspasar esa información, es la razón por la cual existe Creciendo Juntos, pero sí que a lo mejor los elementos tengan mayor regulación, que sea más complejo, o a lo mejor que las advertencias no vengan en un manual de instrucciones chiquitito que viene la mitad en chino y que vienen 3 palabritas en O sea, español. Yo creo que ahí es súper útil el aporte que se puede hacer por ejemplo, desde los mismos medios, en el sentido que, o sea, el prohibir no ayuda, porque en el fondo no hay nada más atractivo que lo que está prohibido. Ujú. Entonces ya eso no es buena cosa en general, digamos. Pero, por ejemplo, qué sé yo, si tú pones, ya, viene el andador y entonces en el fondo, desde el punto de vista como de cómo recomiendo, cómo educo, es mostrando. Entonces, por ejemplo, si tú pones una foto de un niño en andador y haces un acercamiento a cómo están los pies, en el fondo, ya, perfecto. ¿Puede caminar bien así? O sea, en el fondo, a buen entendedor, pocas palabras. Más que lanzarles grandes discursos o mucho texto escrito porque la gente no lo va a leer, en el fondo es mostrar un poco con fotos qué es lo que está pasando. Y promover también el uso de otros elementos, como en este caso, por ejemplo, el tema de la goma eva. La goma eva nosotros entregamos dentro de la JUAR Ujú. una alfombra de goma eva
especial para esto, para Ujú. este paso de los niños Exacto. que gatean, que necesitan explorar en el suelo, que necesitan explorar el entorno. Eso te iba a preguntar, Natalia, porque claro, está lo de la goma Eva, pero hay algunas cosas que los programas y que las prestaciones del Chile Crece Contigo también dan cuenta sobre este asunto. Bueno, además de la goma Eva, que viene la alfombra de goma Eva, que viene dentro del ajuar que entrega el Ujú. Chile Crece Contigo, también está el tema del apego, que también fortalece estos vínculos, estos movimientos de los niños, por ejemplo el Meitai, que también está dentro del ajuar, y también, bueno, la cantidad de información que nosotros entregamos a través de la página del Chile Crece Contigo, a través de la página de Facebook de Chile Crece Contigo, donde está, por ejemplo, tenemos un video que muestra el problema que genera el uso del andador y otro tipo de implementos similares. Por eso, parte del trabajo de nosotros es informar, y también ayudamos a través de la entrega de la alfombra a que los niños puedan explorar este movimiento libre. Sí, doctora, antes de ir a la pausa. De hecho, sí, es que a propósito de eso también, desde el punto de vista de educación y de concientización, digamos, yo le contaba, una vez me tocó en una juguetería que estaba la muñeca que venía con la guagua muñeca, Ya. y la guagua muñeca estaba en el andador. Claro. O sea, en el fondo ya estamos metiendo, Desde chiquitito. o sea, desde chiquitito, y por supuesto que era un regalo para niñita y no para niñito, y entonces además el tema sexista. No, sé que ese tema, en el tema juguetero, yo creo que se ha avanzado bastante, pero Ujú, falta muchísimo. Pero falta Falta harto. Entonces, muchísimo. y ahí es dejar al niño, o sea, dejarlo que explore. Si en el fondo, cuando se habla del apego, por ejemplo, apego no significa tener al chico pegado a ti todo el día, sino que en la medida que está más seguro su apego, justamente va a poder Que explorar se más. refuerce el vínculo. Exacto. Más que Claro, que esté pegoteado. se siente más Exacto, seguro. El exactamente. niño que tiene mejor apego está más seguro. Vamos a seguir conversando de este tema, del tema de los andadores, que es lo que nos convoca hoy, pero que lo hemos ampliado un poquitito también a otras cosas. Ha sido súper interesante la conversación que hemos tenido con la doctora Verónica Delgado. Ella es fisiatra infantil, es especialista en prevención, detección y tratamiento precoz de alteraciones del desarrollo. También nos acompaña Natalia Figueroa, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Y ustedes son protagonistas de la segunda parte, así que los invitamos a que se conecten con nosotros a través de las distintas plataformas de el Chile Crece Contigo, también de Cooperativa, para que puedan ser parte de la conversación. Seguimos en instantes, no te muevas de la sintonía. Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos. Recuerda que nuestro programa es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos conversando sobre los andadores, las complejidades de usar andador. Definitivamente no. O sea, no hemos dado ni siquiera la chance aquí de debatir de si es bueno o es malo. No, no es bueno. Eso es parte de la obligación, además del programa. No dar posibilidades a situaciones ambiguas, sobre todo cuando son tan complejas para nuestros niños. Los invitamos a participar en nuestro Facebook Live, ya estamos conectados, ahí están las cámaras para que nos vean. Estamos en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo. Pueden enviarnos además las preguntas para poder responderlas. La doctora Verónica Delgado está lista para recibir todas las preguntas que junto a Natalia vamos a traspasarle a ella. Ella es fisiatra infantil, especialista en prevención, detección y tratamiento precoz de alteraciones del desarrollo. Por eso es importante que te sumes a nuestro programa y puedas enviarnos las preguntas. De hecho, ya cuando publicamos que iba a estar la doctora con nosotros, Natalia, ya empezaron a llegar algunas preguntas. Sí, tenemos algunos comentarios de usuarios que han comentado en nuestra página de Facebook. Una de esas preguntas es, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a las personas que piensan que quizá esto es un poco una exageración, que a su hijo, que lo usó con su hijo o su hija y no les pasó nada? ¿Cuál sería ahí el mensaje para esa consulta? Eso es típico además, ¿eh? No, Sí. yo quiero exagerar a la doctora que le pone color. Claro. A ver, nadie se muere por usar andador. Ya, eso es un hecho. Ya. Salvo que tenga un accidente grave, que sí podría morirse por el situación accidente, traumática, que puede ¿eh? pasar, pasar. que puede caerse por la escalera, porque como no tiene freno el andador, Tal en cual. el fondo podría pasarle cosas así. Pero no es que por usarlo vaya No a es tener... que por usarlo se vaya a morir. Pero, por ejemplo, o sea, se pierden una serie de funciones y se tienen además complicaciones a largo plazo, como lo que decíamos recién, una mala formación del esquema corporal. Entonces, gente que después, por ejemplo, tiene incluso problemas para cosas tan cotidianas hoy día como es aprender a manejar. ¿En serio? Claro, porque A si no largo tengo un buen plazo. esquema corporal,
Entonces, en el fondo, menos lo puedo traspasar a estar en un aparato en que tengo que regular que no me pegue mucho al auto de al lado. Claro, para estacionarse. Que yo lo planteo y me sorprendo porque digo, bueno, a lo mejor en 18 años podré mejorar eso. No se mejora y de hecho es algo que queda como para toda la vida. E incluso, por ejemplo, los niños que han usado andador y que no han gateado, justamente porque pierden esta formación adecuada de su esquema corporal, tienen muchos más problemas para poder escribir y pintar dentro de los márgenes. Entonces son niños que tienen peor letra. Parece que usa andador entonces. Todos los médicos todos nos preguntamos eso. Los médicos son los campeones del andador porque tienen una letra. Pero, por ejemplo, en el fondo cuando el niño va gateando, en el fondo va palpando la superficie, entonces se encuentra con una amiguita y la mira, la explora, qué sé yo, y entonces esa apertura y cerrar la mano, y en el fondo en todo ese rango de movimiento, es justamente lo que te permite ir mejorando la motricidad fina. Y la escritura es motricidad fina. Entonces, en el fondo, el niño que no gatea tiene peor letra. ¿Ya? El niño que va en andador va solo para adelante o se gira así como en bloque. Como robot casi. Exacto, entonces cuando camina también va mucho más en bloque. Entonces, en el fondo, en la práctica, no es exageración, insisto, no se va a morir por eso, pero en el fondo tiene una serie de complicaciones que le pasan la cuenta con detallitos que le van a hacer la vida más complicada. Es que es el tema, porque estos ejemplos que usted nos ha puesto, doctora, en esta segunda parte del programa son súper gráficos de la falla. No es inmediata, pero es algo que después uno dice, oye, ¿por qué mi hijo le pasa esto? ¿Por qué tiene tantos problemas para esto otro? Bueno, uno de los factores Exacto. es el haber usado el andador. Los niños cuando gatean, y como decíamos, el niño que usa andador generalmente no gatea. Cuando gatea va moviendo la cabeza de un lado para el otro, entonces mueve la lengua hacia un lado y hacia el otro, que es el movimiento que necesito para poder masticar. Entonces, los niños que han usado andador en general les cuesta más pasar de la comida licuada a la comida más enterita, porque tienen más dificultad en este proceso. Entonces, cuando uno nos pregunta, porque muchas abuelas nos dicen, ay, pero igual que doctora, es igual, si mi hijo todos usaron andador y en el fondo todos caminaban. Ahí están todos esos niños, claro. Y entonces ya, a ver, ¿cómo fue cuando empezaron a comer? ¿Cómo tienen la letra? Uy, ¿en serio? No, pero es que es sorprendente, no sé, yo de verdad que estoy impresionado. Y a largo plazo, sobre todo ponte tú con la saltarina, esta cosa con resorte que los la niños que se cuelga bote, del marco de la puerta, ¿sí? O sea, si el niño no está listo para estar caminando, ¿estará listo para estar saltando? Probablemente no, porque entonces, en el fondo, aparte que el ejercicio no lo hace el niño, solamente pega el empujón. Entonces el resorte lo tira y entonces va así. Y entonces, no es que el niño salte, que eso hay que dejarlo súper claro. No, salta súper bien el niño. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Te vas provocando lesiones en las articulaciones como microtraumatismo en los tobillos, en la rodilla, en la cadera y para la columna. Entonces sería interesante, por ejemplo, echar una revisada de todos los que tienen problemas de hernias discales, problemas de columna y dolores de columna en etapa adulta. ¿Cuál fue su manejo de guagua chica? Y eso lo ves tanto con el andador como con la saltarina. Claro. Entonces, en el fondo podríamos tal vez evitar muchas cosas a largo plazo, en el fondo, dejando al niño que explore, que no nos podríamos imaginar. O sea, el tema no, es impresionante, sí. Exacto. Mira, hay unos testimonios ya y algunos saludos. Pamela Sepúlveda le manda a usted, doctora, saludos. Dice, saludos, Vero, dice, importante, además, la exploración sensorial, nos dice, algo de lo que nos estaba hablando recién. Catherine González dice, excelente tema. Tan común el uso del andador y tanto daño que hace. Y Nadia Pérez nos entrega un testimonio que yo creo que es súper valioso. A ver si también lo recibimos en nuestras redes sociales, el testimonio de ustedes, qué fue lo que les pasó, de todas las cosas. Queremos leerlo a todos, los que dicen que le pone color, o los que dicen sí, efectivamente se generó un problema, como lo de Nadia, que es interesante. Dice, mi hija mayor usó andador, pues no sabía el daño que le hacía y tiene muy mala coordinación. Se cae con facilidad. En la segunda guagua no lo quise usar, pues leí sobre el daño que provocaba y gateó desde los 8 meses al año y su coordinación, su habilidad es fantástica. No sé si tendrá algo que ver, para mí sí, y recomiendo el gateo a full, dice. Absolutamente de acuerdo. Ese ejemplo está excelente, porque en el fondo son niños criados bajo las mismas condiciones, etcétera. En el fondo, cómo está en uno y en otro. Uh-huh. Y Camila Correa plantea la posición que decíamos que del entretenimiento, que a ver si la podemos reforzar, porque lo hablamos en la primera parte del programa, pero podemos aquí enfatizar en ello. Dice Camila, mi hijo lo ocupa y se divierte demasiado. Yo creo personalmente que hay testimonios tanto negativos como positivos. Con respecto a eso mismo, o sea, en el fondo, sí, es perfecto, el niño puede que se entretenga. Lo va a pasar bien, si eso es indudable. Exacto, como puede pasarlo bien tirándose en benji, como puede pasarlo bien en distintas actividades. Ahora, ¿qué tan útil es para el niño? Ese es el problema. Y en el fondo, si ese chiquitito además está en el suelo y gatea y tiene la posibilidad de explorar, en rigor, insisto, el andador no le va a hacer que se ponga patológico ni nada por el estilo. Pero en el fondo, podría entretenerse también perfectamente
explorando, jugando, gateando, metiéndose debajo de la mesa, en el fondo haciendo distintas No, cosas. y el tema del trauma también es complejo, o sea que eso sí es una cosa que puede producirse. Y también lo otro, yo creo que podemos ahí darle una vuelta más a este tema, Verónica, que tiene que ver con eso del apuro con el que estamos los papás por apurar los procesos, apurar los desarrollos. Si el niño no camina no sé, al año 2 meses o a los 11 meses o no sé, no significa que no va a caminar nunca más. De repente hay que esperarlo y darle los tiempos adecuados nomás, y si termina a lo mejor caminando a los tropezones cuando ya estás más cercano a los 2, bueno, se verá en ese momento, pero no hay que agilizar y apurar los procesos cuando no están los desarrollos adecuados, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, el fondo, el promedio, porque uno dice, ya, ¿a qué edad caminan los niños? Al año. Eso es como así, como de todo el mundo lo sabe. Sí, pero no es al año 00. Claro. Es que el promedio de los niños camina a los 14 meses, o sea, año 2 meses. Y en general los niños que usan andador suelen caminar más tarde. Pero además, es normal el niño, o sea, hay chicos que caminan, incluso me ha tocado guaguito a los 9 meses. Entonces dice, pero es un punto y anda caminando, y en el fondo es un punto que anda caminando y es mucho más riesgoso porque en el fondo sabe mucho menos de los peligros con los que puede como manejarse. Y el plazo es hasta los 18 meses. Entonces, en el fondo hay un rango muy amplio porque es una habilidad muy compleja. Entonces, por eso que tengo un rango de diferencia entre uno y otro tan amplio. Ya, si pasamos del año y medio, yo entiendo que también no es un año 6 meses 0000, o sea, hay un margen, pero si ya nos empezamos a acercar a los 2 años y no se camina, ¿cómo lo abordamos? Lo que pasa es que ahí tienes que ver, o sea, en el fondo, darse cuenta al año y medio que un niño, porque un niño no camina, que tiene un problema, es que llegaste súper tarde. Nosotros hablamos en términos de juventud y vejez. Probablemente el pediatra lo va a detectar antes, ¿no? O no necesariamente. Debiera, ¿ya? Yo creo que dentro de las cosas que hay que trabajar en formación es también en la formación de los pediatras de por qué no recomendar el andador. O sea, porque hay algunos que dicen, la mamá pregunta, entonces, sí, un poco lo toman como más a la ligera. Dale nomás, si total igual, no va a pasar nada grave. Pero no es así. Y hay un punto también que la gente le tiene como harto respeto, que es el tema del pie plano. O sea, de pie plano no se muere nadie nuevamente, pero en el fondo igual entre tener un buen arquito y no tenerlo, es mejor tenerlo. Entonces, por ejemplo, cuando el niño... ¿También el pie plano tiene que ver con esto? Por supuesto, porque en el fondo, ¿cómo va a llevar los pies el niño cuando está en el andador? ¿Va más en punta o si es que apoya un poco en el borde interno? Entonces, en el fondo, en cambio, cuando el niño va gateando, si ustedes lo miran, lo dejan a pie pelado, en el fondo estira, dobla las patitas, estira y dobla las patitas, y claro, entonces está haciendo trabajar, no fortalecer, si no hay que fortalecer nada, va trabajando la coordinación de la musculatura del pie. Sí. ¿Ya? Entonces, los niños que gatean bien tienen mucho menos pie plano que los niños que no gatearon. Sí, aquí Andrea Aguilera dice, no los debieran seguir vendiendo, yo estoy de acuerdo, pero también es importante que los papás no los sigamos comprando, porque esa yo creo que es la señal inequívoca, claro. Claro, de mercado. Es así, Black Nespricia, así se llama, dicen, tienen toda la vida para caminar, la gente es tan apurona, tal cual. Así es. Y nos dice, se llama así, a Negrita Poncecilla, no es una patudez mía tratarla de esa forma, no, así se llama en las redes sociales, y que lo hablamos, lo enunciamos en la primera parte, pero podemos reforzarlo, no hay problema. Dice, hay uno que es un centro de entretenimiento que está fijo y la posibilidad de saltar también produce el mismo daño. Eso es lo que hablábamos de los andadores sin ruedas, ¿no? Exacto. En ese hicieron los comerciantes que son muy astutos, entonces hicieron un mix de el andador sin ruedas más la saltarina. Entonces tiene las desventajas de los dos aparatos juntos. Claro. O sea, un compilado de desventajas. Es así. Y lo peor es que lo hablábamos también a la pasadita, es cuando ya se quedan las guaguas en esa estación de juego y termina quedándose dormida, que termina toda doblada y eso se complica. Sara Melo nos dice, ¿el uso de andador perjudica también a las caderas o solo de la mano de la coordinación? A ver si podemos responder eso, doctora. Dado que la posición en que van las piernas cuando está en el andador, que es más recta, en el fondo, mientras que cuando van gateando va moviendo la cabeza femoral dentro de la caderita, el fondo se forma mucho mejor la cadera en el niño que gatea que en el niño que está bipedestado antes de tiempo, por la misma posición en que está. Entonces, de hecho, por ejemplo, los niños que han tenido displasia de cadera y que han tenido que usar correas de Public, es súper útil que gateen después de haber usado las correas, justamente para que terminen de modelar la caderita. Y a eso, con mayor razón, no habría que ponerlos en el andador. Camila Correa nos dice que tiene un hijo que tiene parálisis cerebral. Dice, ¿cómo puedo ayudarlo a levantarse? A ver, ese es otro tema. Es otro más por otro lado, pero ese la podemos ayudar igual. Sí, y ahí es otra película también, en el sentido que el niño con parálisis cerebral
en los niños con parálisis cerebral sí hay algunos andadores que se usan, pero es un andador de tipo terapéutico. Claro, O sea, distinto. es otra película, o sea, no es, porque le sirve para tal niñito, lo voy a usar a tal otro, no. No, es un O sea, dispositivo médico que va asociado a otro. Exacto, y que tiene indicaciones, a la cuánto rato a tiene la que estar patología ahí. de base, Exacto, claro. exacto. Entonces, en el fondo, ahí hay que ver con qué tratamiento está, qué cosa está haciendo, etcétera. Y ahí si el médico dice que hay que usar ese andador, es porque hay que usarlo. De hecho, se llama carrito andador. Es distinto, es distinto al andador que uno voluntariamente lo hace. Exactamente, porque tiene que ir además con algunas fijaciones y otras cosas. Es otra película. Ya, es bueno, Camila, también para que lo tengas claro ahí, que se establece esa diferencia en ese caso. ¿sí? De hecho, los niños con parálisis cerebral, cuando son guaguitos chicos, en el fondo, porque el niño no nace con parálisis cerebral, sino que puede tener una lesión y de ahí se va desarrollando la parálisis cerebral, generalmente tienen una tendencia mayor a extender las piernas. Entonces, cuando lo pones en el andador a ese niño, en general lo hace que esa tendencia extensora aumente. Por lo tanto, en un niño que está desarrollando una parálisis cerebral, yo puedo hacer que esa parálisis cerebral se desarrolle antes incluso y que se haga más manifiesta si lo meto al andador. Súper interesante, Eso porque, es súper importante. porque lo que para un niño no es bueno, para otros sí Es peor todavía. Claro, o sea, es peor, pero en el fondo, porque los otros andadores son otra película. Claro, claro. Clau Díaz nos escribe, dice, ¿qué tal? Mi hijo cumplió 10 meses, ya se para solito, nos dice, apoyándose, pero por nada del mundo quiere gatear. Pero sí trata de caminar apoyándose. ¿Es malo que no quiera gatear? Lo que pasa es que él ya descubrió la altura. Entonces, en el fondo... Va a ser difícil que gatee, ¿no? No, todo lo ¿No? contrario, va a gatear. Ah. Va a gatear. Si lo dejan, va a gatear. Porque en el fondo, él descubrió la altura, pero también tiene que aprender a bajar. En el fondo, la idea no es que lo paren, sino que él llegue a los muebles y él solito se las higiene para pararse. Y ahí va a empezar a caminar apoyado en los muebles. Pero cuando tenga que, por ejemplo, subir un escalón, lo va a hacer gateando. O se va a subir a los muebles, lo va a hacer gateando. Y en el fondo, si ya logró bipedestar, en rigor, va bien. Claro, porque no es que lo tenga que obligar. No, y el niño además por sí solo instintivamente Exacto, va a decir, exacto. esto no lo voy a poder hacer Exacto. parado. Voy a... Exacto. O si se le cayó un juguete debajo de la silla, debajo Va de a la tener mesa, que- va a agacharse y va Exacto. a gatear. Juan Pablo Pinto, mira, hartos caballeros nos están escribiendo. Bien, Qué, eso está qué muy buena, bien, súper qué bien. buena Eso noticia, está esa, muy qué bien, buena eso. noticia. Sí, porque también nos escribe Juan Cristóbal Espíndola, que nos dice usar andador podría evitar que el niño no gatee, lo hablamos en un momento, y Juan Pablo dice, mi hijo es prematuro, ya tiene 1.7 meses. Chuta. 1 año 7 debe tener. Yo creo que 1 año 7 meses debe ser, sí, porque que gatee al mes, imposible. No sé. Eso sería un fenómeno científico. No, gatea y solo camina un poquito de mi mano, es lo que nos dice. Lo ideal sería que lo dejara gatear lo más posible y que no lo haga caminar de la mano. Menos mano, claro. Menos Menos mano, mano, porque en más el fondo, en la práctica, a ver, el niño que está listo para caminar, camina. Y entonces, en el fondo, no necesita que lo lleven de la mano. Si lo llevas de la mano es porque no está listo para caminar. Claro, y aparte que estáis justo en el umbral del Sí, año no, 6. Exacto, y lo más probable es que si es prematurito y tiene 1 año 7, hay que descontar los meses que nació antes. Entonces, en el fondo, lo más probable es que no tenga todavía el año. Oye, saludos a todos los que nos están viendo, muchísima gente que está conectada, les agradecemos de verdad que confíen en nosotros, que nos hagan las preguntas, que nos cuenten sus inquietudes, y también nos den sus testimonios, porque es interesante para enriquecer la conversación que estamos teniendo acá en el programa. Bárbara Saavedra nos dice, no al uso de andador, que se recuerde la cantidad de casos por accidentes domésticos y traumatismo de cráneo producto del andador, que eso es lo que hemos hablado, que no va de la mano del desarrollo, pero sí va de la mano de la posibilidad de trauma de los accidentes, que se vuelque el andador, que si está en un segundo piso se caiga por la escalera y eso puede... Y a veces no necesariamente caerse de la escalera de 15 peldaños. A veces en la entrada de la casa, de 1 o 2 peldaños se vuelque y se puede igual fracturar el cráneo, ¿no? Exacto. Sí, eso es lo que hemos recomendado. Juan Cristóbal dice, ¿el andador puede producir displasia de cadera en niños que no tengan ese diagnóstico? No. O sea, la displasia cadera es una no formación adecuada de la parte de arriba de la cadera, en el fondo del hueso de la pelvis, del acetábulo, que no se formó bien durante el embarazo. Entonces, en el fondo, no es que se vaya a producir después en el tiempo. Es así, mira, nos escriben desde Argentina. Saludos a Aye Jaimón, que dice, sí, estamos muy internacionales en esta... No, sé que de verdad que muchísima la gente que nos está viendo hoy. Buena noticia en la recta final de nuestro ciclo. Dice Aye, que es de Argentina, dice, muy clara la explicación, que importante es estar informado. Gracias, Aye. Nixie Roblero dice, mi bebé no usó andador. La educadora lo que más nos recomendó fue no usar andador. Y mi hijo caminó solito a los 10 meses y también gateó, dice. Eso es lo que nos plantea. Fernando también dice, nosotros compramos un arnés para hacerlo caminar, pero de preferencia lo hacemos gatear. Es prematuro y tiene 11 meses ahora. No es recomendado eso, ¿no? No tampoco, porque va colgado.
Ujú. Sí, claro, va colgado. Pasa lo mismo que hablábamos con estos saltarines, ¿no? Exacto. Y va echado para adelante, en el fondo. Sí, o sea, si gatea, que lo deje gatear. Es Claro. chiquitito, va a caminar. Va a caminar. O sea, niño que gatea, camina, 100% seguro. Y lo que hablábamos antes también de que es prematuro, hay que darle ese Hay que margen. contar los además. meses que nació antes. Claro, porque tiene 11 meses súper chiquitito. Po. Exacto, O sea, no tiene por qué estar caminando todavía en rigor. Exactamente. Hay que cuidar lo obvio, dice Viviana Graciela, y ella está a favor de usarlo. Dice que hay que cuidar lo obvio, que no se lance por la escalera, que caiga en un peldaño. Obvio que deben hacerse cuidados básicos. El problema es que a veces estos elementos uno los deja ahí confiados, como que no les va a pasar nada, y está el riesgo ahí evidente, y de repente una distracción, una llamada telefónica, un Porque los niños WhatsApp, son muy cualquier rápidos. cosa, Segundos. y el Los niño niños son se... muy rápidos, entonces en el fondo, o se te quedó la puerta no bien cerrada, cualquier cosa, pum, y llegó. Jenny Salas nos dice: mi primer hijo con andador se ganó muchos chichones, y mi segundo hijo decidí no usarlo. Con alfombra y hartos cojines, de a poco comenzó su proceso de camina, corre y vuela ahora. Que eso es verdad, si a la larga van a terminar caminando igual y van a terminar volando, Exacto. corriendo. Sí, el andador es una ayuda para la mamá que haga las cosas, pero no ayuda a caminar. Y es cierto, lo que hablábamos en la primera parte del programa, muchas veces se usa como eso, casi como Es que como una suerte de guardería. Es Y hay una otros ayuda caminos entre, muy mejores. entre Sí, comillas, porque en el el fondo suelo. es mucho más riesgoso. O sea, del suelo no pasa. No hay nada más seguro que el suelo. Entonces, en el fondo, el andador igual, claro, porque ahí lo veo, está como más quieto. De hecho, está mucho más estático. En la práctica lo dejo un poco preso. Y el centro de estimulación, por ejemplo, ya, me voy a hacer las cosas, lo dejo en el centro de estimulación. No se va a mover de ahí, pero en el fondo no está haciendo Claro, nada ¿qué pasa útil. cuando quiera alcanzar otras cosas Exacto. o ve alguna Y cosa, un niño una que ya esté en sombra? etapa de desplazarse, en el fondo estar preso, ¿qué va a hacer? Voy a querer bajarme de esto. ¿Y cómo me Claro. bajo de cabeza? Ya, doctora, lo hecho está. Dice Liza Espinosa: mi suegra nos regaló el saltarín. Ya, está regalado. Lo probó y le gustó. Pregunta si puede usarlo una vez al día, un ratito, solo como un efecto de diversión. O ni siquiera. Puede fumarse un cigarrito al día. Ay, doctora, no póngale esos aprietos. pero es que, o sea, ahí, y de hecho, por eso yo en general le digo a los papás, antes de la Pascua, ya por agosto empiezo a decir, avisen en la familia, que no le regalen andador, porque en el fondo cuando llegue, sobre todo si es la suegra, en el fondo igual es más complicado porque genera todo un tema Va a generar todo un asunto de exacto, relaciones porque, familiares. claro, porque mi mamá, entonces, en el fondo, lo ideal es que no. Ahora, cuando vaya la suegra, póngale un ratito, no sé, para que la suegra lo vea, pero después lo saca al tiro. Pero, o sea, cuidemos las buenas relaciones familiares. Ya. o sea, pero lo ideal es no, nada. Ya. Sí, recordemos que no solo el andador, también la saltarina y estos Exacto, centros de exacto. entretención, estas que se cuelgan en las puertas, tampoco. Claro, todos esos criterios bien vale. Sí, Y doctora. un aparatito que también suelen regalar los abuelos son estas sillas nido mecedora que en el fondo tienen luces, tienen cosas así, entonces queda la guagua ahí Ah, sí. instalada y se mueve, lo mece, nada. O sea, la No, guagua sí. que duerma tranquila en su cama y listo. Sí, hay unos que son casi Se como mueve. columpios, que son Exacto, automáticos. Entonces ya no pero- tienes tú que estarlo balanceando ni nada por el estilo. Y todas estas cosas con musiquita también a lo mejor no Son tan... mucho estímulo, que escucha, si está escuchando los ruidos de la casa, si está la radio prendida, perfecto, pero no tanto. Ya, perfecto, está bueno, nos está dando una clase de todo. Doctora, una raya para la suma, así como conclusión. Gracias. Yo creo que debe ser el capítulo que más visitas hemos tenido. Aquí estamos súper Sí. agradecidos, estamos súper contentos, porque la verdad es que la presencia de ustedes que están ahí al otro lado del micrófono, de las cámaras, ha sido impresionante, con testimonios, con comentarios, con además las consultas que ha podido responder la doctora. Hagamos una conclusión, una ¿Cuál raya es la para la suma recomendación? del asunto con este tema, además que ha sido tan concluyente lo que hemos hablado. O sea, la recomendación sería, en el fondo, por un lado, observar bien a los niños y dejarlos que sigan su proceso individual. O sea, si bien los niños hacen ciertas cosas en determinados momentos, que estar atento a eso, digamos, que no se nos desvíen del desarrollo, que no aparezcan alteraciones, pero en el fondo dejarle su ritmo de desarrollo, tanto desde el punto de motor, de la marcha, como desde el punto de vista cognitivo, del lenguaje, de los pañales, etcétera, y no usar cosas con las que no necesitamos, que es también el tema de los zapatos. Por ejemplo, ¿cuándo le pongo zapatos? O sea, si hubiéramos necesitado zapatos, habríamos nacido con zapatos. Si hubiéramos necesitado andador, habríamos Hay nacido con andador. unas zapatillas tan mononas. Hay unas cosas preciosas, talla cero, Talla claro, 21. claro, si uno claro. dice, pero eso Pero es inútil, o sea, para salir todas las cosas no, que y quiera, pero ni para le la digo casa lo que no. cuestan algunas. Claro, claro, de todas las marcas. Bueno,
Le queremos agradecer a la doctora Verónica Delgado, ella es fisiatra infantil, especialista en prevención, detección, también tratamiento precoz de alteraciones del desarrollo. Nos ha dado una clase magistral sobre por qué no se debe usar el andador y ojalá que sirva, que puedan ustedes aplicarlo y que si a lo mejor ya estaba comprado para esta fiesta, a lo mejor la chance de que la boleta pueda ser cambiada por otra cosa puede ser una buena idea. También me despido de Natalia Figueroa, gracias doctora. Sí, y también me despido de Natalia, como decía, pero ella nos tiene una invitación a seguir conectados a través de las distintas plataformas, ¿no? Sí, Sebastián, antes de terminar, dejar la invitación para que envíen sus opiniones, sus consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y por supuesto que si desean volver a escuchar este y otros programas en las distintas temporadas de Creciendo Juntos, pueden hacerlo en el minisitio de cooperativa.cl o en el sitio de Chile Crece Contigo, crececontigo.gov.cl. En el minisitio de cooperativa.cl no solamente está sino que están todos los capítulos. Y no solo de este ciclo, sino que de todos los ciclos. Cuando estaba Julito, cuando estaban todos, en fin, están todos los ciclos ahí de Chile Crece Contigo y de su programa Creciendo Juntos. Gracias, doctora, de nuevo. Y gracias a ustedes por estar conectados. Esto fue Creciendo Juntos. Nos encontramos el lunes de nuevo. Chao. Sí.